¿Qué harías si fueras dueño de una cadena de hoteles de 380 millones de dólares? Entras a tu propio vestíbulo y te echan tu propio personal porque no vas vestido adecuadamente. La mayoría de las personas nunca enfrentarán ese momento, pero un hombre sí. Y lo que pasó después no solo cambió su hotel, cambió a todos los que estaban mirando. Se rieron de él, susurraron a sus espaldas, llamaron a seguridad. Lo escoltaron como a un criminal, y durante todo ese tiempo él no dijo nada, solo observó. Recordó cada rostro, cada sonrisa burlona, cada teléfono levantado para grabar su humillación. 20 minutos después, volvió a entrar, y esta vez nadie se reía. Esta es esa historia. Era un jueves por la noche, las 9:17 para ser exactos. Cuando Kenu empujó las puertas giratorias del Hotel Grandview, llevaba una sudadera negra descolorida que había perdido su color hacía años. Sus jeans llevaban polvo de una larga caminata por el centro. Sus botas de cuero marrón estaban desgastadas en las puntas y en los talones. Una mochila de lona colgaba suelta sobre un hombro, deshilachada en los bordes como algo que había viajado demasiados kilómetros. No parecía un hombre a punto de registrarse en una suite penthouse de $2,000 la noche. Parecía alguien a quien el mundo ya había decidido ignorar. Y eso era exactamente lo que él quería. 2 días antes de este momento, Kenu había completado silenciosamente una de las adquisiciones hoteleras más importantes en la memoria reciente. A través de un fondo de capital privado registrado bajo un nombre que ningún periodista pudo rastrear, compró toda la cadena de hoteles Grandview, 11 propiedades en todo el país, 380 millones de dólares. Ni un solo comunicado de prensa, ni un memorando interno. Su asistente, una mujer llamada Lisa Palmer, que había trabajado con él durante 12 años, hizo la reservación ella misma. Suite Penthouse, 3 noches reservadas bajo el nombre de una fundación sin conexión pública con su identidad. Ella le había preguntado una vez por qué insistía en hacer esto. ¿Por qué no enviar simplemente a un inspector? ¿Por qué no revisar informes a distancia como cualquier otro ejecutivo en su posición? Kenu respondió simplemente: los informes te dicen lo que la gente quiere que veas. Necesito ver lo que esconden. Había aprendido esta lección de la manera difícil años atrás, cuando descubrió que una propiedad en la que confiaba estaba maltratando silenciosamente al personal mientras le enviaba excelentes evaluaciones de rendimiento. Desde entonces, lo convirtió en una práctica. Entrar sin avisar. Entrar sin ser reconocido. Entrar como alguien a quien el sistema considera insignificante. Porque si un lugar trata mal a las personas cuando cree que nadie está mirando, entonces ese lugar está podrido en su esencia. Ninguna cantidad de renovaciones puede arreglar una cultura que ha aprendido a clasificar a los seres humanos por la ropa que llevan puesta. Esta noche descubriría qué tan podrido se había vuelto el Grandview. El vestíbulo se extendía ante él como un templo dedicado a la riqueza. Candelabros de cristal colgaban del techo, proyectando una cálida luz dorada sobre los pisos de mármol blanco. El aire llevaba el aroma de flores caras y cuero añejo. En algún lugar cerca del bar, un piano de cola sonaba suavemente, sus notas flotando por el espacio como un suave recordatorio de que este era un lugar para ciertos tipos de personas. Todo en el Grandview susurraba exclusividad. Todo, excepto el hombre que acababa de entrar. En el momento en que Kenu cruzó el umbral, la atmósfera cambió. Fue sutil al principio, como una caída de temperatura que sientes antes de ver las nubes de tormenta. Las conversaciones no se detuvieron, pero se suavizaron. Las cabezas no se giraron bruscamente, sino lentamente, deliberadamente, como hace la gente cuando quiere observar sin ser descubierta observando. Un caballero mayor, sentado cerca de la chimenea, bajó su periódico. Llevaba una chaqueta azul marino con botones dorados y un Rolex que reflejaba la luz de la araña. Estudió a Kenu por un momento. Luego levantó una ceja en un gesto que comunicaba todo sin decir una palabra. 2 mujeres en la barra del cóctel se inclinaron la una hacia la otra.
A sus susurros les siguió una pequeña risa, de esas que no se ocultan del todo porque no pretenden ocultarse. Una de ellas levantó ligeramente su teléfono, apuntándolo hacia la entrada del vestíbulo. Un hombre con un chaleco perfectamente ajustado dio un codazo a su acompañante y sonrió con suficiencia, moviendo la cabeza lentamente, como si observara algo ligeramente divertido que había entrado por error en el vecindario equivocado. Nadie habló directamente con Kenu. No era necesario. El mensaje llegó a través de 100 pequeños gestos, a través de hombros girados y miradas evadidas, a través de sonrisas burlonas intercambiadas entre extraños, que de repente encontraban un terreno común en su juicio compartido. Tú no perteneces aquí. Todos lo saben, incluido tú. Kenu siguió caminando, firme, sin prisas. Sus botas desgastadas hacían sonidos suaves contra el mármol con cada paso. Había sentido esto antes. No en los estrenos de cine, donde todos sonríen independientemente de lo que piensen. No en las fiestas de la industria, donde la cortesía es moneda corriente. Lo había sentido en el mundo real, el mundo que decide tu valor antes de que abras la boca. Dejó que sus ojos recorrieran la sala, captando cada mirada, cada juicio susurrado. Su expresión permaneció tranquila, casi pacífica. No estaba enojado, no estaba avergonzado. Estaba recolectando evidencia. Un joven estaba detrás del mostrador de recepción. Su placa decía Daniel Cooper. Parecía tener unos 24 años, de aspecto pulcro, con cabello castaño corto y ojos azules que reflejaban la energía nerviosa de alguien que todavía está aprendiendo cómo funciona el mundo. Su traje negro estaba planchado, su corbata recta, pero su rostro delataba incertidumbre mientras veía a Kenu acercarse. Daniel había visto antes cómo rechazaban a huéspedes. Había visto a Margaret manejar situaciones con una eficiencia fría. Pero algo en esto se sentía diferente. Algo en la forma en que este hombre caminaba, en cómo se mantenía, en cómo sus ojos parecían absorberlo todo sin reaccionar a nada. Daniel abrió la boca para ofrecer un saludo, pero antes de que la primera palabra pudiera salir de sus labios, una voz cortó el aire como una cuchilla. Esta área está reservada para huéspedes con reservaciones confirmadas. La voz pertenecía a Margaret Thornton, y en los 7 años que había servido como gerente general del Grand View, esa voz se había convertido en ley dentro de estas paredes. Emergió del pasillo lateral con la precisión de alguien que había hecho esa entrada miles de veces. Cabello plateado recogido en un moño apretado, una chaqueta negra sobre una blusa de seda blanca, aretes de perlas que captaban la luz, ojos del color del acero invernal. Miró a Kenu durante exactamente un segundo, de pies a cabeza. En ese único segundo, evaluó la tela de su ropa, el estado de sus zapatos, su postura, su arreglo personal, y le asignó un valor. La evaluación no fue favorable. «Tengo una reservación», dijo Kenu, su voz tranquila y pareja. «A nombre de la Fundación Rips». Margaret no miró la pantalla de la computadora. No le pidió a Daniel que verificara. No mostró ninguna indicación de que estuviera dispuesta a comprobarlo. Simplemente inclinó la cabeza en un ángulo que sugería que estaba examinando algo desagradable, y ofreció una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Me temo que tiene la dirección equivocada. No aceptamos visitas sin reservación». «No soy una visita sin reservación», respondió Kenu, su tono sin cambios. «Suite Penthouse, 3 noches. Si fuera tan amable de revisar el sistema». Margaret no se movió, sus brazos cruzados sobre el pecho como una barrera. Detrás de ella, los dedos de Daniel flotaban inútilmente sobre su teclado, atrapados entre el deber de ayudar a un huésped y la orden tácita de no intervenir. «Tenemos ciertos estándares aquí», dijo Margaret, hablando lentamente, cada palabra deliberada. «Quizás se sentiría más cómodo en un lugar que sea menos particular». La frase cayó como un veredicto. No era una sugerencia. Era un despido. Una puerta que se cerraba de golpe antes de haber sido abierta. Detrás de Kenu, el vestíbulo se había vuelto lo suficientemente silencioso como para oír el piano con claridad. Un hombre con costosos zapatos italianos y un suéter de cachemira
murmuró lo suficientemente alto para que los huéspedes cercanos lo oyeran. Probablemente entró de la calle buscando el baño. Una risa baja onduló por el espacio. Una risa cómplice. Una risa compartida. Del tipo que dice que todos participan en esta broma y Kenu es el remate. No respondió al comentario. No se dio la vuelta. En cambio, metió lentamente la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta. La tarjeta era negra mate, pesada, del tipo de peso que solo proviene del metal en lugar del plástico. La colocó boca arriba sobre el mostrador. American Express Centurion. El tipo de tarjeta que no se puede solicitar. El tipo que solo llega por invitación. Margaret la miró. Su sonrisa no vaciló. Hoy en día cualquiera puede conseguir una falsa. Las palabras flotaron en el aire. Incluso Daniel se estremeció. Incluso algunos de los huéspedes cercanos se movieron incómodos, de repente inseguros de si estaban presenciando confianza o temeridad. Pero Margaret ya estaba alcanzando la radio debajo del mostrador. Su dedo presionó el botón con una eficiencia práctica. Seguridad, tenemos un disturbio en el vestíbulo. Por favor, escolten a esta persona afuera. 2 guardias aparecieron desde el pasillo en menos de 30 segundos. Steve era alto, de cabello rubio corto y hombros anchos. Marcus era más robusto, con un corte de pelo oscuro al rape y ojos vigilantes. Ambos vestían trajes grises con auriculares. Ambos tenían expresiones entrenadas para no mostrar nada. Caminaron con pasos medidos, tranquilos y profesionales. Lo habían hecho antes. Era parte del trabajo. Steve señaló hacia la salida. Marcus puso su mano suavemente sobre el hombro de Kenu. Kenu no resistió, no discutió, no exigió hablar con un superior. Simplemente comenzó a caminar hacia la puerta, sin cambiar su ritmo, con su postura controlada, las manos visibles a los costados. Mientras atravesaba el vestíbulo, lo oyó todo. Los susurros que se hicieron más fuertes ahora que la amenaza estaba siendo removida. Los clics de las cámaras de los teléfonos que habían estado esperando este momento. Los murmullos satisfechos de los huéspedes que sentían que su juicio había sido validado. Alguien cerca del bar dijo claramente: «Eso es lo que pasa cuando tratas de fingir que perteneces a lugares donde no encajas». Uno de los guardias, Marcus, se inclinó cerca mientras se acercaban a la puerta. Su voz era apenas audible, destinada solo a Kenu. «Lo siento, señor. Esto no me parece bien. Solo hacemos nuestro trabajo». Kenu no respondió, pero guardó esas palabras. Marcus se había disculpado. Marcus había expresado dudas. En un edificio lleno de personas que habían mostrado certeza en su crueldad, un hombre había mostrado incertidumbre. Eso importaba. La puerta giratoria dio la vuelta. El aire nocturno golpeó el rostro de Kenu. Detrás de él, la luz dorada del vestíbulo seguía brillando, cálida y acogedora para todos, excepto para él. Adentro, Margaret estaba cerca del mostrador de recepción con los brazos cruzados, mirando como una directora, satisfecha con su escena final. Un huésped mayor se acercó y extendió la mano. «Buena decisión», dijo. «Hoy en día no se puede ser demasiado cuidadoso». Margaret aceptó el apretón de manos con una pequeña inclinación de cabeza. «Exactamente. Tenemos una reputación que proteger». Detrás de ese mostrador, invisible para Margaret y sus admiradores, Daniel Cooper estaba paralizado. Sus dedos flotaban sobre el teclado, temblando ligeramente. Su corazón latía de una manera que no tenía nada que ver con la emoción. Algo no estaba bien, profundamente mal. La forma en que el hombre había hablado, la calma en sus ojos que nunca vaciló, la certeza en su voz que parecía completamente desconectada de la ropa que llevaba. La forma en que había aceptado la humillación sin un solo destello de ira. Daniel había visto echar a personas antes. Discutían, suplicaban, amenazaban con demandas. Este hombre no había hecho nada de eso. Simplemente había observado como un científico que ve un desarrollo exactamente como lo predijo. Daniel miró a Margaret. Estaba enfrascada en una conversación con los huéspedes, disfrutando de la aprobación. Volvió a su pantalla y escribió 3 palabras con dedos temblorosos. Fundación Rips, Penthouse. La reservación apareció al instante.
Confirmada. Estado VIP de nivel corporativo. Una bandera roja en la parte superior que Daniel nunca había visto. Autorización de nivel ejecutivo. Discreción máxima. Notificación a la junta requerida al momento del registro. El estómago de Daniel se hundió. Abrió un navegador. Escribió rápidamente. Los resultados llenaron la pantalla antes de que terminara de respirar. Artículos de noticias de las principales publicaciones comerciales. Portadas de revistas, clips de entrevistas y en la parte superior, un titular que hizo que la sangre drenara de su rostro. Keanu Reeves, a través de un fondo de capital privado, completa la adquisición de la cadena de hoteles Grandview en una transacción de $380 millones. La fotografía mostraba el mismo rostro, la misma barba, la misma chaqueta gastada, la misma expresión imposiblemente tranquila. Daniel susurró para sí mismo. Las palabras apenas se formaban. Dios mío, es el dueño de este lugar. Miró a Margaret, todavía sonriendo, todavía aceptando elogios, todavía completamente inconsciente de que acababa de echar al dueño del edificio a la calle, de que había llamado falso a su tarjeta negra, de que le había dicho que no cumplía con sus estándares. La mente de Daniel recorrió las implicaciones, las quejas que había visto archivadas y enterradas, los acuerdos extrajudiciales de los que había oído susurrar, los miembros del personal que habían renunciado sin explicación, el patrón que todos sabían que existía, pero que nadie se atrevía a nombrar. Todo estaba a punto de derrumbarse. 20 minutos. Ese era todo el tiempo que le quedaba a Margaret, y ni siquiera sabía que el reloj había comenzado. Afuera, bajo el letrero dorado del Grandview, Keanu estaba solo en el fresco aire nocturno. Levantó su teléfono a la oreja. Lisa, programa una llamada de la junta. En 20 minutos. Envía el comunicado de prensa que preparamos. Y asegúrate de que alguien documente cada rostro en ese vestíbulo esta noche. Una breve pausa al otro lado. Luego la voz de Lisa, firme como siempre. Entendido. ¿Estás bien? Consideró la pregunta. La humillación todavía se aferraba a él. No por las palabras en sí mismas, sino por el silencio que las había seguido. Una sala entera de personas había estado de acuerdo sin una sola voz disidente en que un hombre con una sudadera no merecía respeto humano básico. Se habían reído. Habían grabado. Se habían felicitado por su discernimiento. Estoy bien, dijo finalmente. He pasado por cosas peores. Lisa no discutió. Conocía su historia. Sabía de los bancos de parque en esos primeros años. Sabía de las pérdidas que casi lo habían quebrado. Sabía que, comparado con eso, una pequeña humillación en el vestíbulo de un hotel no era nada. 20 minutos, confirmó. Todo estará listo. Keanu terminó la llamada y guardó el teléfono en el bolsillo. Por un momento, se quedó allí mirando el edificio que ahora poseía. No había venido para ser admirado. Había venido para ver en quiénes se convertían las personas cuando creían que nadie importante estaba mirando. Y se lo habían mostrado sin ninguna vacilación. Ahora era su turno. 20 minutos después, la puerta giratoria volvió a girar. Keanu regresó al vestíbulo con el mismo paso firme, la misma sudadera desgastada, la misma mochila de lona. Nada en su apariencia había cambiado, pero la sala se había transformado. Las conversaciones se detuvieron a media frase. Una copa de vino golpeó su platillo con demasiada fuerza y se rompió. Alguien dejó caer su teléfono y este cayó con estrépito sobre el mármol. Las cabezas se giraron, no con juicio esta vez, sino con algo más cercano al reconocimiento y al miedo. Las noticias se habían difundido. Las publicaciones en redes sociales estaban circulando. Las alertas de noticias habían comenzado a sonar en los teléfonos de todo el edificio. Lisa había trabajado rápido, exactamente como siempre lo hacía. Todos en ese vestíbulo sabían ahora exactamente quién era realmente el hombre de la sudadera descolorida. Daniel no podía respirar. Su voz salió baja, casi involuntaria. Regresó. Realmente regresó. Keanu caminó directamente al mostrador de recepción.
Miró a Daniel con ojos que no mostraban acusación ni enojo, solo presencia. Creo que mi reservación todavía está en su sistema. Daniel tragó saliva con dificultad. La pantalla todavía estaba abierta frente a él. Asintió lentamente. Sí, señor. Suite Penthouse. 3 noches confirmadas. Desde el otro lado del vestíbulo llegó la voz de Margaret, aguda con indignación. ¿Qué hace él de vuelta aquí? Pensé que lo había dejado claro, avanzó, sus tacones haciendo clic contra el mármol, los ojos ardiendo con una autoridad que aún no se daba cuenta de que había perdido. Kenu no la miró. Metió la mano en su chaqueta, sacó una tarjeta de presentación negra y la colocó suavemente sobre el mostrador. Las letras plateadas captaron la luz de la araña. Kenu Reeves, fundador y presidente. Reeves Hospitality Partners. Margaret se detuvo a medio paso. El color drenó de su rostro como agua de un vaso agrietado. Cualquiera puede imprimir una tarjeta de presentación, logró decir, pero su voz se quebró en la última palabra. Kenu levantó su teléfono. Lisa, conéctame a la sala de juntas, en modo altavoz. Segundos después, una voz resonó en el vestíbulo de mármol, clara e inconfundible. Señor Reeves, bienvenido a su nueva propiedad insignia. La Junta está presente y a la espera de sus instrucciones. Las palabras flotaron en el aire como un veredicto. Las rodillas de Margaret parecieron flaquear. Daniel miró sus manos. La mujer que había estado grabando antes bajó lentamente su teléfono. El hombre que había bromeado sobre los baños encontró un súbito interés en sus zapatos. La sala que había validado la autoridad de Margaret ahora se retiraba de ella por completo. Los teléfonos se bajaron. Las miradas se desviaron. Los cuerpos se movieron para crear distancia. En segundos, ella pasó del centro del poder a estar completamente sola. Kenu miró a la sala, no a Margaret. No vine por venganza. Vine a ver la verdad. Y ahora la he visto. Se volvió hacia Daniel. Trae los registros de quejas de los huéspedes, de los últimos 12 meses. Filtra por acciones de la gerencia. Daniel dudó solo un segundo. Luego escribió. Una lista apareció en la pantalla. 17 entradas, cada una vinculada al mismo nombre. 17 quejas documentadas en un año, dijo Kenu, dejando que el número se asentara en el silencio. 6 acuerdos extrajudiciales, todos enterrados. Margaret dio un paso adelante, su voz temblorosa. Esos informes están exagerados. La mayoría fueron simples malentendidos. Estaba protegiendo la marca. Entonces sucedió algo que cambió todo. Desde cerca del pasillo de servicio, una mujer dio un paso adelante. Llevaba un uniforme de limpieza gris y un delantal blanco. Su cabello plateado estaba recogido en un moño bajo. Sus manos eran ásperas por décadas de trabajo. Su nombre era Betty. Había limpiado habitaciones en el Grand View durante 23 años. En todo ese tiempo, nunca había hablado frente a los huéspedes. Había aprendido que la invisibilidad era seguridad, que el silencio era supervivencia, que las personas como ella no debían tener voz en habitaciones como esta. Pero esta noche, algo había cambiado. Una vez me gritó, dijo Betty. Su voz era baja, pero en el silencio del vestíbulo resonó como una campana. Delante de un huésped. Me llamó estúpida porque toqué a una puerta en el momento equivocado. Cuando intenté reportarlo, me dijeron que mi trabajo dependía de que me callara. Una huésped mayor llamada Dorothy dio un paso adelante desde cerca de la chimenea. Iba bien vestida, incluso elegante, pero su rostro llevaba un dolor que la ropa cara no podía ocultar. Tenía una suite reservada aquí la primavera pasada, dijo. Llamaron esa mañana y dijeron que estaba en mantenimiento, pero sé la verdadera razón. Los oí decir que necesitaban la habitación para alguien más apropiado. No me parecía a los otros huéspedes. Daniel escribió en el sistema. Su voz era baja, pero clara. El historial de reservaciones lo confirma. La habitación fue reasignada 2 horas después,
Nunca se registró ningún mantenimiento. La voz de Margaret se quebró. Estaba protegiendo nuestra imagen. Para eso me contrataron. Nuestra reputación importa. Kenu se giró para enfrentarla completamente. Su expresión no era de enojo, no era vengativa. Simplemente era clara. La contrataron para servir a las personas, a todas las personas. En cambio, usted decidió qué personas merecían ser servidas y cuáles merecían ser humilladas. Construyó un sistema donde su personal tenía miedo de hablar, donde los huéspedes eran clasificados por su apariencia, donde la discriminación era llamada estándares. Hizo una pausa. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, pero de alguna manera tenía más peso. Sé lo que se siente ser juzgado. Cuando llegué por primera vez a esta ciudad, no tenía nada. Dormí en bancos de parque. Hice trabajos que nadie quería. Perdí a mi mejor amigo por una sobredosis. Perdí a la mujer con la que quería casarme. Perdí a un hijo que nunca pudo respirar. Sé lo que se siente entrar en una habitación donde todos ya han decidido que no perteneces. El vestíbulo estaba absolutamente quieto. Ni un solo teléfono estaba levantado. No compré este hotel para cambiar los muebles. Lo compré para cambiar cómo se trata a las personas cuando entran por esas puertas. Porque todo el que entra lleva una historia, y nadie tiene derecho a decidir su valor basándose en la chaqueta que lleva puesta. Desde el teléfono en el mostrador, la voz de Lisa regresó. El expediente de despido para Margaret Thornton está listo. Asuntos legales y recursos humanos están a la espera de su confirmación. Todos esperaban lo que venía a continuación. El despido, la justicia, la venganza que parecía no solo apropiada, sino inevitable. Margaret estaba temblando, con lágrimas en los ojos. Por primera vez en 7 años, no controlaba nada. Ni esta sala, ni estas personas, ni siquiera su propio destino. Kenu la miró durante un largo momento, no con odio, no con triunfo, con los ojos de alguien que había cargado con demasiado dolor como para ser indiferente al derrumbe de otra persona. Margaret. Ella lo miró, sobresaltada. Era la primera vez en toda la noche que alguien pronunciaba su nombre sin desprecio. Podría despedirla ahora mismo. El papeleo está listo. La evidencia es abrumadora. Nadie en esta sala objetaría. Muchos lo celebrarían. Margaret tragó saliva. Sabía que era cierto. Pero no voy a hacer eso. Las palabras cayeron como un trueno en el silencio. Daniel abrió mucho los ojos. Betty se aferró al brazo de la compañera a su lado. Los huéspedes que se habían preparado para presenciar una ejecución profesional se quedaron congelados en la confusión. Kenu continuó, su voz firme pero inesperadamente cálida. Porque despedir a una persona no arregla un sistema roto. Y porque creo que las personas son capaces de cambiar si realmente lo desean. Se acercó más a Margaret, lo suficiente para que sus siguientes palabras llevaran el peso de una sinceridad absoluta. No sé qué la hizo así. Tal vez alguien la trató exactamente como usted ha estado tratando a los demás. Tal vez aprendió temprano que el poder era lo único que podía protegerla de ser lastimada. Tal vez el mundo le enseñó que la amabilidad era debilidad, y pasó toda su vida construyendo muros. Una lágrima escapó del ojo de Margaret y rodó por su mejilla. La primera lágrima que alguien en este hotel le había visto. Le estoy dando una opción. Renunciará a su puesto. Entrará en un programa de 6 meses, no como supervisora, sino como estudiante. Trabajará junto al personal de limpieza, los valets, los botones, el equipo de seguridad, las personas que nunca vio realmente. Hizo una pausa. Y dentro de 6 meses, si esas mismas personas, no yo, no la Junta, sino las personas que usted menospreció alguna vez, si ellas dicen que ha cambiado, tendrá la oportunidad de regresar. No al mismo puesto, sino a uno que haya ganado. Nadie se movió.
La oferta flotaba en el aire como algo imposible. Entonces Betty dio un paso adelante. Lentamente, la limpiadora de cabello plateado cruzó el piso de mármol hasta que se paró directamente frente a Margaret. La miró directamente a los ojos y dijo algo que nadie en esa sala olvidaría jamás. No te perdono porque lo merezcas. Te perdono porque yo merezco soltarlo. Margaret se derrumbó. No el llanto de alguien atrapado en una mentira, sino el llanto de alguien que finalmente había entendido el peso de lo que había hecho. Sus hombros se sacudieron. Sus manos cubrieron su rostro. Lo siento, susurró entre lágrimas. Lo siento mucho. No hubo aplausos ni vítores. Pero algo cambió en esa sala, silencioso y enorme, como la primera luz del amanecer a través de cortinas que habían estado cerradas por demasiado tiempo. Keno asintió, no con alabanza, sino con reconocimiento. Una disculpa es el primer paso, pero el cambio es el viaje. Se volvió hacia Daniel, hacia Steve y Marcus, hacia cada persona que había desempeñado un papel en la velada. A Daniel le ofreció el puesto de gerente interino, no como una recompensa, sino como una responsabilidad. A los guardias les recordó que la conciencia siempre debe prevalecer sobre el protocolo. Luego salió afuera donde las cámaras ya se habían reunido. Dio solo una declaración. No vine aquí para despedir a nadie. Vine para quedarme con las personas que merecen quedarse. Y vine para recordarle a todos, incluyéndome a mí, que la medida de una persona no es la ropa que viste o la tarjeta que lleva. Es cómo trata a las personas cuando cree que nadie importante está mirando. Unos minutos más tarde, Betty salió por las puertas giratorias. Caminó lentamente hacia Kenu y se detuvo a unos pasos. «Gracias», dijo en voz baja, «por hacer lo que nadie más se atrevió». Kenu la miró, no por encima de ella, no a través de ella, simplemente a ella, ojo a ojo. Luego hizo una pequeña y respetuosa reverencia. Las cámaras destellaron desde todas direcciones. El director ejecutivo y la limpiadora, hombro con hombro, bajo la misma luz. Esa fotografía viajó por el mundo para la mañana siguiente, no porque fuera dramática, sino porque era verdadera. En las semanas que siguieron, el Grand View cambió. Apareció una placa de bronce cerca de la entrada que simplemente decía: «La dignidad no llega después de que presentas tu tarjeta de presentación. Entra contigo en el momento en que cruzas la puerta». Y en algún lugar de ese edificio, una mujer que una vez creyó que el poder lo era todo, comenzó el largo y difícil viaje de aprender que se había equivocado. No porque la obligaran, sino porque alguien le había dado la oportunidad de elegir diferente. Y a veces, ahí es donde comienza el verdadero cambio. Gracias por seguir esta historia. Háganos saber en los comentarios a continuación si esta historia los ha conmovido y les gustaría acompañarnos para traer más voces de verdad y esperanza a la luz. Por favor, consideren apoyar nuestro trabajo. Incluso el regalo más pequeño nos ayuda a seguir creando y compartiendo estas poderosas historias. Pueden encontrar el enlace de donación en la descripción. Y, por supuesto, no olviden suscribirse para no perderse el próximo capítulo que estamos preparando para ustedes.